Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno, pero cuando ayudás a quien no conoces, pasa algo increíble. Estamos ingeniando un mundo mejor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Encontranos en Facebook o en isfargentina.org. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Buenos días, amigos. Vamos a abrir el programa con unas placas que tienen una pregunta inquietante hacia una nueva devaluación. 3 tips nada más que nos van a permitir encarrilar el diálogo de hoy. 1. El dólar oficial fijo en 8 pesos ayudó en un momento a que el dólar paralelo y la brecha cambiaria se redujeran. Segundo elemento, la devaluación del 23% en enero fue el factor clave en bajar las expectativas de devaluación, que en ese momento se sumaban a las de inflación y con una intensidad muy fuerte. Tercer elemento, pero el dólar paralelo en realidad, y este es el riesgo latente, se encarece a medida que el Banco Central emite más pesos y debe girar más fondos al Tesoro Nacional. Esta es la lógica que de alguna manera estuvo impregnando la economía argentina hasta el año pasado en su fase de deterioro y la que de alguna manera condiciona el ajuste de hoy. Para hablar de estos temas, hoy invitamos a Diego Giacomini, que entre paréntesis estos tips están extraídos de su último artículo en su blog. Diego Giacomini es consultor económico y financiero, especializado en dinero, inflación y tipo de cambio, justamente. Últimamente hay como una discusión. El tipo de cambio está suficientemente atrasado respecto a la inflación después de que se produjera la devaluación. Está atrasada respecto a esta aparentemente abrupta caída del nivel inflacionario por la recesión que se anuncia para los próximos meses. ¿Qué pensás? ¿Es necesario, es inevitable ir a una nueva devaluación? Primero, ante todo, lo importante es tener en cuenta que generalmente nos olvidamos, sobre todo los economistas argentinos se olvidan, ¿no? El tipo de cambio es un precio más de la economía. Uh-huh. Entonces, se puede actuar sobre el tipo de cambio hasta un determinado nivel, o sea, uno no puede determinar qué valor va a tener el tipo de cambio de una manera exacta. Es un precio más de la economía que tiene propia energía, se mueve y responde a los vaivenes del sistema de precios de la economía y de las políticas económicas. Ese es el primer concepto fundamental. El segundo concepto fundamental que hay que entender, hay que crecer en el largo plazo, ¿no? Y para eso hay que dejar de lado, hay que crecer en forma sustentable, hay que dejar de lado el atajo de utilizar el tipo de cambio
como instrumento mágico que nos va a llevar a un crecimiento. Porque utilizando el instrumento mágico del tipo de cambio sirve solamente para crecer en el corto plazo. Y en el mediano plazo termina trayendo más problemas y sobre todo de largo plazo más problemas aún. Que esto es lo que ha vivido Argentina en los últimos 10 años y esta lección tiene que ser aprendida. El tipo de cambio alto, o sea, el dólar caro como sustento del modelo de crecimiento, no lo vamos a tener por varios años en el futuro. Si uno mira el tipo de cambio real, que es el que importa, o sea, ajustado por la inflación, viene cayendo sostenidamente desde el 2003 a la fecha. Y es más, devaluar el nominal, devaluando lo que se devalúe, no sirve para parar esa caída o ese abaratamiento del dólar, porque indefectiblemente la inflación durante estos próximos años le va a seguir ganando al dólar. De hecho, ¿qué mejor respuesta que ver los números de la realidad? Porque siempre hay que vivir mirando los números de la realidad y no de espalda. Desde el 2008 a la fecha, el tipo de cambio nominal pasó de 3 a 8. La economía que más devaluó contra el dólar en el mundo. Y el tipo de cambio real bajó un 27%. O sea, se abarató el dólar vía la inflación un 27%. Obviamente, entonces, mirando en el largo plazo, pensando en el crecimiento de largo plazo, hay que dejar de estar tan pendiente en qué valor va a tener el dólar, porque el mensaje es, hagamos lo que hagamos, la inflación tiene una tendencia que le va a ganar al tipo de cambio. ¿Qué mejor ejemplo? Ahora miremos los números de corto plazo. Se devaluó un 23% en enero. En julio, la inflación ya se habría comido toda esta devaluación. Exactamente. Entonces, vos me vas a preguntar seguramente, ¿y cómo ves la inflación? Entonces, yo le veo, voy a ordenar, primero te voy a hablar del número y después te voy a hablar de las explicaciones de por qué el número. Primero, y lo voy a relacionar con el nivel de actividad, que es el tema más problemático de todos en la Argentina de hoy en día. El de mayor efecto social, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Exactamente. Hoy en día la inflación interanual, o sea, si comparamos abril contra abril del 2013, del año pasado, está en 39%. Claro. 38, 38,5, 39%. Perfecto. Si usted me pregunta, ¿cuánto va a ser la inflación, Diego, este año? Yo creo que el piso de la inflación es 35%. ¿Se puede dar? Sí, es probable. Pero ¿qué tiene que darse para que se dé? Primero y fundamental, sería muy positivo, o sea, no quiero decir que sea bueno, contribuiría para que sea 35%, dejar el tipo de cambio lo más quieto posible, el nominal. ¿Sabe por qué? Porque para que la inflación sea el 35% en todo el año, en promedio, en el segundo semestre tiene que bajar de agosto, ¿a cuánto? ¿A 1? ¿A menos? 1.7. Claro. ¿Sabe cuánto es 1.7? Menos que la inflación promedio mensual del 2010 al 2013. O sea, para que la inflación en 2014 cierre en 35 de agosto a diciembre, la inflación tiene que ser menos que lo que fue entre el 2010 al 2013. Ahí se ve por qué es difícil el 35. Hagamos una pausa ahí, porque ahora te voy a plantear respecto justamente a la inflación y al control de la inflación un poco lo que la línea que bajan los funcionarios de economía y las expectativas que tienen los funcionarios respecto de la inflación. Hacemos una pausa y volvemos con Giacomini. Acá Diego planteaba una cosa muy interesante respecto del proceso inflacionario. ¿Por qué no es mágico este acerto último que tienen algunos funcionarios de economía en decir, no se preocupen, la inflación va a caer en lo que resta del año, sobre todo en el segundo semestre, porque finalmente la caída de la actividad, la recesión, en otras palabras, va a ser su trabajo? Y por el otro lado también argumentan que de alguna manera la baja del consumo, la baja abrupta del consumo,
junto a la caída del nivel de actividad, van a enfriar o terminar de enfriar los números de la inflación. De todas maneras, hay unos puntitos, unas décimas, centésimas o puntitos que la inflación baja en abril, por lo menos. Bueno, es un tema muy interesante al cual hay que comentar varios puntos importantes al respecto. Primero y principal, tratar de bajar la inflación con caída del nivel de actividad es la peor medicina, es la medicina más antipática y sobre todo para un gobierno que siempre se jactó de ser progresista y que su principal activo de capital era el crecimiento económico, cosa que ya no es así, porque si uno mira la tasa de crecimiento promedio del 2009 al 2014 de Argentina, es 1.8% del PBI, menos de la mitad de la de todos los países de la región. Primero. Segundo, es vivir de espaldas a la realidad también. ¿Por qué? Porque no mira los números de la realidad. Vamos a ejemplos concretos. En el 2008, entre diciembre del 2008 y diciembre del 2009, que hay un consenso que todo el mundo dice que es el periodo que enfriar el nivel de actividad, sirvió para bajar la inflación. Te tiro los números. El crecimiento económico pasó de +5 a -3. Quiere decir que sacrificaste 8 puntos del PBI para que la inflación bajara del 19 al 13. Sinceramente me parece un tratamiento pésimo. Si un médico me ofrece ese tratamiento para curarme una enfermedad, me voy a buscar otro inmediatamente. Tercero, si vivir de espalda de la realidad y pretender que el nivel de actividad baje la inflación es no conocer al menos una parte de la estantería de la biblioteca económica. ¿Por qué? Porque si bajar el nivel de actividad fuese un remedio tan efectivo para bajar la inflación, no existiría lo que los economistas llamamos estanflación, que es altos niveles de crecimiento con contracción económica, que es lo que Argentina está experimentando hoy en día, que generalmente es consecuencia de la mala praxis a la hora de aplicar políticas económicas. Cuarto, y esto es lo más importante, cuando los niveles de inflación son tan elevados y se sostienen durante tanto tiempo como en Argentina, porque hay que tener en cuenta y seguir mirando los números de realidad. Argentina tiene inflación hace más de 10 años y la inflación es un fenómeno que está desde el génesis del modelo K. Hay que acordar que Néstor, en sus primeros 3 años de mandato, duplicó la tasa de inflación año tras año. Pasó del 3.7 en el 2003 al 6.1 en el 2004 al 12.3 en el 2005. O sea, la duplicó año tras año. La variable fundamental después de 10 años de inflación y tasas de inflación de mayores del 30%, del 20% lo mismo, porque es horroroso. La inflación es un bien escaso en el mundo de hoy, porque todos los países aprendieron la lección, son las expectativas de inflación. Es la variable clave. ¿Y qué quiero decir con esto? Si un gobierno, si alguien está en el poder en Argentina, hace política económica y pretende bajar la inflación, lo primero que tiene que hacer es convencer a la gente de que va a bajar la inflación. Convencer que la gente baje. Es decir, la gente tiene que confiar que va a bajar la inflación. Hoy en día la gente, según la encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella, espera que la inflación sea del 39% durante los próximos 12 meses a nivel nacional. Y es interesante porque hay que tener en cuenta cómo forma las expectativas la gente. Y acá va. Hoy en día, y esto es teoría económica, monetaria, que los economistas argentinos las desprecian bastante, por eso la mayoría no logra comprender estos fenómenos. Es el público en Argentina forma sus expectativas de forma racional, como lo llamó Robert Lucas, premio Nobel de 1995. ¿Qué quiere decir? ¿Qué toma en cuenta la gente? Creo que, si se lo explico a un taxista, con todo el respeto, que no fue a la universidad, muy probablemente lo entiende. Dice, la gente toma en cuenta si aumenta el déficit fiscal y el Banco Central, como diría el taximetrero, le empieza a dar cada vez más a la maquinita para financiar al Banco Central, y a su vez
el tipo de cambio se tiene que depreciar cada vez más porque cada vez hay más déficit y cada vez se emite más porque es un precio más de la economía. Si hay más peso, el tipo de cambio tiene que subir. Bueno, todo esto tiene en cuenta la gente a la hora de decir cuánta inflación va a haber en el futuro. Y si hay más déficit, si emiten más y si tienen que devaluar más, va a haber más inflación. Y en la formación de expectativas de la gente, todo esto pesa mucho más que el nivel de actividad. Entonces, por más que el nivel de actividad se resienta como está hoy en día, que estamos en el 1%, estamos ya en menos 1.8%, menos 1.0 en marzo. En la consultora Economía y Región estamos proyectando menos 1.8 de variación del PBI para este año. Para fin de año. O sea, a la hora de prever cuánta inflación va a haber, la gente considera mucho más importante que haya más déficit, que se emita más y que se vaya a devaluar más, que este enfriamiento a nivel de actividad económica. Conclusión, lo más probable es que aumente cuando termine el año, porque no hay que discutir el numerito, a ver, si en mayo la inflación se desaceleró 0.2, 0.3 con respecto a abril. Eso es la discusión intrascendente, ¿no? La discusión importante es ver el número de inflación de todo el año, el promedio, compararlo contra 2013 y ver el de diciembre del 2014 contra el de diciembre del 2013. Ahora, Diego, en general los economistas han dicho que una serie de medidas tomadas por Kicillof y sobre todo por el presidente del Banco Central, Fábrega, iban en la dirección correcta, o por lo menos en la formulación. Es decir, el Banco Central, por lo menos en los 2 primeros meses, no sé si después siguió así, un poco retrajo su emisión, finalmente ahora ya sabemos que le giró 20.000 millones de pesos al Tesoro Nacional y que esa dinámica empieza de nuevo o empezó de nuevo, en el sentido de que por un lado tiene la política justa de rescatar las letras que están en plaza, ahora simultáneamente emite pesos para comprar los dólares de la soja, un elemento positivo por la cantidad y por la liquidación, digo. Es como que hay un circuito ahí no controlado, porque finalmente de nuevo estamos ante la opción de que el Banco Central tenga que emitir los pesos y el peligro de que se vayan al blue, ¿no? Bueno, acá también hay que ser claro y ordenado para entender lo que está sucediendo, ¿no? Primero y principal, en el libro Política Económica Contrarreloj. Acá, que no pudimos hablar, pero vamos a hablar un día. Escribí con todos, con los autores. Mi gran amigo y colega Javier Milei y con Federico Ferrari Massa. Este libro está escrito en noviembre del año pasado, del 2013. En ese libro... En el peor momento, digamos. No, antes. ¿No? El valor es que está escrito antes. Claro. O sea, es el único documento escrito que prevé que Argentina iba a entrar en una crisis cambiaria como la que entró en enero del 2014, de la cual no salió. Porque las crisis cambiarias son peleas de varios rounds. No es una pelea como de boxeo de Mike Tyson, que se pone a terminar el primer round. No, tiene varios rounds y seguramente seguirá en el segundo semestre, ¿no? Ajá. En el libro, ¿por qué lo menciono? Con mis colegas planteábamos que había que hacer un programa de estabilización, que el Banco Central tenía que apuntalar la demanda de dinero, subiendo la tasa de interés, asumiendo una política monetaria más prudente, más responsable, dejando de lado esa emisión excesiva que nos tenía acostumbrado Marco del Pont anteriormente. ¿Y para qué era esto? Era para comprar tiempo. Claro. Con esta medida, el Banco Central lo hizo muy bien y compró, de acuerdo a nuestras estimaciones, que están estimados en el libro, que muy probablemente tengamos que volver a hablar del libro en el segundo semestre, hizo que compró tiempo para que el Ministerio de Economía hiciera el ajuste que debería hacer para evitar la crisis cambiaria y
empezar a arreglar estos problemas económicos de fondo Claro, que tiene Argentina. recortar subsidios, porque esa es la parte Está todo cuantificado. inconclusa hasta ahora. En el Hay libro- un intento o un anuncio, No hay nada. pero que no se llevó a la práctica. Mira, ¿no? en el libro planteábamos que debería haber un ajuste fiscal de 7 puntos del PBI para eliminar los 150.000 millones de pesos que a diciembre del 2013 nosotros estimábamos que sobraban en la economía argentina producto de las emisiones de pesos de más de los años anteriores. Bueno, el trabajo no se ha hecho, porque el trabajo ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer mi colega Axel Kicillof, ex compañero de secundaria en el Ministerio de Economía. Claro. Él tiene que hacer el ajuste fiscal, que el ajuste fiscal es el trabajo de fondo, el serio, que Fábregas del Banco Central compró 150 días para darle 150 días al Ministerio de Economía para que haga el ajuste. Bueno, el ajuste no se hizo. De hecho, la consultora Economía de Regiones, en la consultora Economía de Regiones, estimamos que este año los subsidios económicos que aumentan con la devaluación Obviamente. y aumentan Claro. con una elasticidad de 1.3, no de 1. ¿Qué quiero decir? Que si el tipo de No, cambio se claro, devalúa no es 1 a 1, es 50%, 1 a 1,3. como estaban los subsidios, aumentaban 75%. Claro. Estimamos en la consultora que los subsidios van a ser 170.000 millones de pesos este año, cuando en el 2013 fueron 130. En definitiva, este año... Que eso era, ¿cuánto? 5 puntos 5 del PBI. puntos del PBI. Si se tiene en cuenta el déficit fiscal, los intereses y las amortizaciones de deuda, este año el financiamiento que necesita el sector público nacional excede los 5 puntos del PBI y el Ministerio y el Banco Central va a tener que emitir entre 105.000 y 150.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. En definitiva, el principal trabajo que tenía que hacer el Ministerio de Economía, que era bajar el gasto público 5 o 7 puntos porcentuales para hacer desaparecer el déficit y lo que los economistas decimos en palabra difícil, eliminar la dominancia fiscal. ¿Qué quiere decir la dominancia fiscal? Es que el Banco Central no le tenga que dar más a la maquinita para financiar el exceso de gasto del Ministerio de Economía. Bueno, nada de lo que tenía que hacer lo hizo. Entonces, en definitiva, los problemas de fondo, la situación, no cambió mucho con respecto a la que vivíamos a final del 2013, principio de 2014. La de fondo está subyacente, debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque todavía está operando los 150 días que estimamos que compró el Banco Central con su suba de tasas, sus políticas monetarias más prudentes, pero ¿hasta cuándo lo va a poder sostener? Y acá viene, capaz, la contienda entre un Ministerio de Economía que no hizo el ajuste y un Banco Central que hasta ahora está actuando como si el Ministerio de Economía hubiese hecho el ajuste, pero en realidad que no lo hizo. O sea, ya le va a demandar los pesos. Yo quiero aclarar a los que nos siguen. Esta honestidad brutal de Giacomini explica de alguna manera el fondo de la cuestión, porque nosotros estamos conociendo los efectos más molestos y más socialmente inaceptables del ajuste que finalmente no termina de consumarse. Es decir, ya tenemos suspensiones, tenemos pérdida del poder adquisitivo, tenemos un impacto social importante solo con el anuncio de este viraje y, sobre todo, ante el sinceramiento brutal también de algunos de los índices que daba el gobierno, que mintió el gobierno durante años, inflación, PBI, superávit externo, qué sé yo. Es como que todos los días nos desayunamos que nos mintieron en un numerito más o en una serie más. Pero el problema es que hasta ahora el ajuste lo están haciendo los privados, lo están ligando los trabajadores y finalmente en el fondo la política económica no termina de destrabar lo que hay que destrabar, ¿no? Exactamente. Es lo que nos está diciendo Giacomini. Y este problema nos ha llevado a que, y esto para mí es lo más importante, ¿no? La tasa de crecimiento del 2009
a la fecha, tomemos con la proyección de final del 2014, o sea, 2009-2014, la tasa de crecimiento, repito, de Argentina es más baja que la de todos los países de la región, de Chile, de Colombia, de Perú, de Uruguay. Entonces, todos estos países, cuando terminó los efectos de la crisis de Lehman Brothers en el 2008, todos estos países bajaron sus tasas de desempleo alrededor de entre 1,5 puntos y 2,5 puntos desde el 2009 acá. Mientras que Argentina, la tasa de desempleo, si le pregunto a cualquiera, sabe que la tasa de desempleo no ha bajado, y esto es un problema. No. Y no es casualidad. Nosotros al revés, digamos, bajamos la tasa de desempleo al principio, pero hasta el 2007, digamos. Exactamente, ¿no? Pero acá está el problema, y este es un mensaje contundente. Para generar empleo, Argentina, empleo del sector privado genuino, Argentina tiene que volver a crecer en forma sustentable, seguida, todos los años, entre un 3,5% y un 4,5%. No lo va a lograr hasta que no baje la inflación a un dígito anual. Y esto lo confirma la teoría económica y la evidencia empírica. Claro. Se necesita una inflación de un dígito. Giacomini, te agradezco muchísimo. La verdad que creo que fue un programa bien sabroso. Por lo menos tenemos argumentos y explicaciones sobre lo que nos está pasando. Nos encontramos la semana que viene en Días de Crisis.